¿Qué tal? Dios te bendiga grande y ricamente. Bienvenido nuevamente a tu canal La Biblia Dice. Soy tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Recuerda, si no te has suscrito, puedes suscribirte al canal La Biblia Dice. Hoy vamos a ver un tema en forma de pregunta. ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo nos llamamos cristianos? Y eso lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ciertamente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que por primera vez se le llamó a los discípulos en Antioquía cristianos. Cristianos viene de Cristo, ¿verdad? O seguidores de Cristo. Entonces, luego, más adelante, cuando Pablo comparece ante Agripa en el libro de los Hechos, Agripa le dice, por casi me persuades a ser cristiano. Y casi lo convence, ¿verdad?, de convertirse a Cristo. Y Pedro en el libro de los Hechos, ¿verdad?, también dice, ¿verdad?, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que la palabra cristiano ya quedó marcada de ese entonces, que a los seguidores de Cristo, ¿verdad?, se les llamaba cristiano. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted por qué se llama cristiano? ¿Por qué se autodenomina cristiano? ¿Cuál es la razón? Hay dos razones por las cuales una persona, no dos razones, hay dos formas en las que una persona se llama cristiano, se puede llamar cristiano. La primera, quizás porque pertenece a una religión que profesa seguir a Cristo, o porque pertenece a una denominación que profesa seguir a Cristo, o porque está bajo una iglesia que profesa seguir a Cristo. Ese es un tipo de persona que se llama cristiano, que se autodenomina cristiano. Y el tipo de personas son los que realmente son seguidores de Cristo. Tú me preguntarás, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es clara. No es lo mismo decir que soy cristiano y seguir a Cristo. Los discípulos se les llamó, dice, por primera vez cristianos. Ellos tuvieron todo un año enseñando ahí, ver en ese lugar. Y la gente de aquel lugar tuvo que haber visto en ellos el reflejo de Cristo. O sea que la forma de hablar de ellos, la forma de actuar, las cosas que ellos hacían reflejaban a Cristo. Entonces, no es lo mismo que yo diga que soy cristiano a que yo refleje a Cristo en mi vida y realmente haga conforme a lo que Cristo me mandó en su palabra hacer, o que debiéramos de cumplir, claro está, ¿verdad? Hay una gran diferencia en esto, porque no es lo mismo creer en Cristo que seguir a Cristo. Hay una gran diferencia ahí. Todo el mundo dice que cree en Cristo. No todo el mundo. La mayoría de la humanidad dice que cree en Jesucristo, pero no todos siguen a Cristo. Y vamos a ver ahorita qué es seguir a Cristo. Realmente, no es lo mismo creer que seguir. Todo el mundo puede decir que cree en Jesucristo, pero no todos siguen a Cristo. No todos siguen a Cristo. Ese es algo bien importante. Por eso te hacía la pregunta, ¿por qué tú te llamas cristiano? ¿Porque perteneces a una religión donde dicen que eres cristiano? ¿Que dices ser cristiano? ¿Asistes a una denominación o una iglesia que dice que son cristianos? ¿O realmente eres un seguidor de Cristo? ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa negarte a ti mismo. ¿Cómo es esto? Negarme a mí mismo significa que dejo de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Cristo. Eso significa negarse a uno mismo, ¿verdad? Ya como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí.
¿Ve la diferencia entre decir que soy cristiano y realmente de hechos ser un cristiano? Cualquiera puede decir que es cristiano o cristiana, pero realmente te has negado a ti mismo, ya no haces tu voluntad para hacer la voluntad del Señor. Y vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, porque Jesús dice aquí de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Santo es el Señor, qué palabra tan poderosa es esta, ¿verdad? Y que confirma lo que he estado hablando, ¿verdad? A través de su palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ir en pos de Cristo, ¿verdad? Caminar con Cristo, niéguese a sí mismo. Ya no hago mi voluntad. Venga en pos de mí, sigo a Cristo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Entonces, el llamarse cristiano es seguir a Cristo, es negarse a uno mismo, ¿verdad? No hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel a quien yo profeso seguir y en el cual profeso que creo. Por eso es que le decía antes que no es solo creer, ni decir yo creo, sino es seguir a Cristo. Entonces estas cosas van ligadas de la mano. Un cristiano no puede decir que es cristiano porque cree solamente, sino es porque es un seguidor de Jesucristo. Puntos bien importantes en esto, porque mucha gente dice, yo sigo a Cristo, pero realmente no se ve en la vida. Mira, para una persona decir que es cristiano o cristiana, tiene que haber el reflejo de Cristo. Tiene que haber evidencias marcadas de que realmente yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Cuáles son esas evidencias marcadas? Guardo su palabra, guardo sus mandamientos, ¿verdad? Trato de hacer la voluntad del Señor. Trato de ser imitador de Cristo. Ando, ¿verdad? Conforme a lo que el Dios me ha estipulado en su palabra. O trato, ¿verdad? Cada día de hacer conforme a lo que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra para llegar, ¿verdad? Aquel día a alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, mi pregunta es, estamos viendo lo que conlleva seguir a Cristo, lo que conlleva decir yo soy cristiano o yo soy, en este caso de las mujeres, cristiana. Hay una responsabilidad de parte de aquel que dice que es cristiano o cristiana de dar evidencias claras y marcadas, frutos verdaderamente de que esto es así. No solamente decir de la boca yo soy un cristiano o una cristiana porque asisto a tal religión o voy a tal iglesia. No. Tiene que haber algo verdaderamente marcado. También, ¿verdad? Podemos ver, hay personas que se dice que son cristianos o cristianas porque asisten ya sea evangélicos o católicos o diferentes religiones que profesan seguir a Cristo. Las personas, porque asisten a un culto, asisten a una misa, van los sábados y domingos a una misa, o los domingos a un culto, o los días de semana a una reunión en una iglesia, ya dice que son cristianos. Pero la mayoría, no tanto la mayoría, hay personas dentro de las iglesias evangélicas y católicas y de diferentes religiones, mire que estoy hablando en general, que profesan decir que son cristianos o se dicen llamarse cristianos, pero con sus actos lo niegan, porque muchas personas que van a las iglesias andan en adulterio, andan en fornicación, en idolatría, en hurto, maldiciendo, en verdad, en brujería, consultando a brujos, consultando a muertos, homosexualismo, lesbianismo, afeminismo, andan, ¿verdad? Con palabras obscenas, ¿verdad? De 10 palabras, 7 son vulgares. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Andan en adulterio, en fornicación, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. Una persona que anda practicando estas cosas, una persona que anda en todo esto que yo he mencionado anteriormente, ¿cree usted que es un cristiano? ¿Cree usted que es un seguidor de Cristo? Yo no creo. La Biblia no me enseña eso.
La Biblia me enseña, ¿verdad?, de que la persona, la Biblia dice que Satanás, que el diablo, es el padre de la mentira. Y el que practica el pecado es del diablo. Entonces, yo no puedo andar practicando el pecado, andando en mentiras y decir que sigo a Cristo, que soy cristiano. No, yo estoy siguiendo es al otro. Yo estoy siguiendo es al otro, no a Cristo. Porque en este mundo o seguimos a Cristo, las pisadas de Cristo, o seguimos las pisadas del diablo. Son dos. O seguimos a Cristo y su santidad, o seguimos al diablo y su pecado. Andamos en los deleites del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender bien claro qué significa ser cristiano. Seguidor de Cristo. Negarse a nosotros mismos para hacer la voluntad de Jesucristo. Vuelvo y le reitero, si una persona, si usted o yo andamos en cosas indebidas, practicando el pecado, ¿cómo vamos a decir que somos seguidores de Cristo? ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos? La palabra cristiano nos quedaría grande. Y a mucha gente dentro de la iglesia evangélica, católica, la que sea, le queda grande el decirse que son cristianos o cristianas. Porque no viven conforme a la voluntad de Jesucristo. O no tratan ni siquiera de vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y andan, ¿verdad?, en practicando el pecado. Ahí me da risa a veces la gente porque dice que... No me da risa, a veces me da cosa escuchar a la gente decir, ay, ese cuando se mueren, ese fue un buen cristiano. Ese fue una buena cristiana. Porque ayudaba mucho a la gente. Ay, él era bueno o era buena. El ser cristiano no determina si tú eres bueno o eres malo. O sea, no determina si tú eres bueno o si has hecho muchas buenas obras. Porque las obras que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, ayudar a la gente o las diferentes cosas, son obras que nosotros debemos hacer como cristianos, como creyentes. Pero eso no lo determina. Porque mucha gente que usted la ve haciendo buenas obras, dándole a la gente, llevándole esto a la gente, ¿verdad?, anda en pecado. Mucha de esa gente anda en adulterio, anda en fornicación, anda en hechicería, anda en brujería. Pero dicen ser cristiano. Entonces, el ser cristiano conlleva una responsabilidad. Y es de vivir conforme a la voluntad de Dios y seguir verdaderamente a Jesucristo. En el libro de Lucas, para ahondar un poquito más en este tema, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 27 y 28, cuando Jesús dice que llama a Leví, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Leví y dejándolo todo, mire que dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué hizo Leví? Dejándolo todo, dice la palabra del Señor, se levantó y lo siguió. Santo es el Señor. ¿Qué hizo Leví? Lo dejó todo. Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, dice que ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Entonces, el seguir a Cristo no es que, yo voy a seguir a Cristo, pero sigo en lo mío. Sigo en las cosas de acá que yo hacía antes. No, es que ya no vivas para ti. No vivamos para nosotros, sino vivamos para Jesucristo. Por eso es que me gusta mucho cuando Pablo, en el libro de los Filipenses, habla en el capítulo 3 y dice en el versículo 8, ¿verdad? Y dice en el 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Santo, qué palabra tan tremenda esta, ¿verdad? Miren que Pablo dice, ¿verdad?, que él por amor a Cristo lo había perdido todo, pero lo tenía por basura. ¿Por qué? Por la excelencia de Cristo y por ganar a Cristo. Mi pregunta es, ¿qué hemos dejado nosotros por ganar a Cristo? Si dice que nos decimos llamar cristianos, ¿qué hemos dejado nosotros por ganar a Cristo? Entonces, amiga y amigo que me escuchas, el ser cristiano no lo determina a qué religión perteneces, a qué denominación perteneces o a qué iglesia asistes. El ser cristiano lo determina
el negarte a ti mismo, el que deje evidencias de que estás siguiendo a Cristo, de que haya unos frutos, de que verdaderamente, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, que haya un reflejo de Cristo en tu vida, que realmente la gente vea en nosotros que somos imitadores de Cristo, para poder que nosotros podamos llamarnos cristianos. Por eso que la pregunta al principio, ¿por qué te llamas cristiano? Y hoy es el día en que nos hagamos un autoexamen para que entendamos realmente por qué nos hemos llamado cristianos hasta el momento. Si realmente es porque pertenecemos a una religión X, a una denominación o a una iglesia, o realmente estamos siguiendo a Cristo. Entonces, hagámonos un autoexamen y pensemos en eso a la luz de la Biblia y veamos realmente si yo hasta el momento realmente he sido un seguidor de Cristo o simplemente pertenezco a una religión donde dicen que soy seguidor de Cristo. Es importante que nos hagamos ese examen para saber realmente si verdaderamente podemos llamarnos cristianos. Y si hemos estado llamándonos cristianos, pero realmente no cumplimos con los requisitos de un cristiano, entonces es el tiempo en que podamos, ¿verdad? Nuevamente hacer un comienzo y verdaderamente comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Cristo. Recuerda algo bien importante. El ser cristiano conlleva que realmente nosotros sigamos a Cristo. No solamente que creamos en Cristo, sino también que sigamos a Cristo. Y el ser cristiano no lo determina una religión, una iglesia o una denominación. Lo determina el que realmente nosotros cumplamos con lo que dice el Señor en su palabra. Cuando Jesús, dice en la Biblia que mucha gente seguía a Jesús y Jesús dijo una palabra fuerte, ¿verdad? Porque a veces la palabra es fuerte, pero es para nuestra edificación y nuestra salvación. Dice que muchos de los que le seguían se fueron en ese momento y los discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes? ¿Verdad? Y entonces ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero mucha gente, dice en ese momento, se fue y nunca más le siguió. Así que el seguir a Cristo no es que porque una palabra sea dura, ya voy a salir huyendo, no. El seguir a Cristo es realmente, aunque la palabra es dura, realmente nosotros podamos, ¿verdad?, recibirla, guardarla y cumplirla. Así que hazte la pregunta, ¿por qué te llamas cristiano? Espero que recuerda que hay dos clases, ¿verdad? Dos aspectos. Uno, los que dicen ser cristianos solamente porque pertenecen a una religión, y los que se llaman cristianos porque realmente son seguidores de Cristo. ¿En qué rama te encuentras tú? Si eres de los que ha pertenecido solamente a una religión, pues cámbiate de bando y sé de los que realmente siguen a Cristo y se niegan a sí mismos para hacer la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga grande y ricamente.